es sangre en el cerebro, es lo que se llama, si es extraaxial, o sea, extraparenquimatosa, por fuera del cerebro, o intraaxial, o sea, dentro del parénquima, dentro del cerebro. Bien, entonces agregamos más datos todavía. Imagen espontáneamente densa sobre la región frontal derecha, de localización extraaxial. Y si tiene una forma biconvexa, es probable que sea una localización, ¿qué? Subdural. No. Subdural es en forma de semiluna, ¿sí? ¿Cómo era la clasificación? Bueno, ahora creo que hay una fotito para que la veamos. Cuando la disposición es en lente biconvexa, lo más importante o lo que más se asocia es con una colección epidural, ¿sí? O extradural. De todas maneras, eso sería como ir un poco más allá, ¿sí? Lo que necesito que nadie puede equivocarse en esto, ¿sí? Porque esto sí es un error importante. Nadie puede dejar de ver que ese cerebro tiene una colección densa, ¿sí? O que tiene una imagen densa, eso nadie puede dejar de verlo. Y tampoco nadie puede dejar de ver que eso es extraaxial, ¿sí? Que no está en el cerebro, sino que está fuera del cerebro. Porque no es lo mismo un hematoma intraparenquimatoso que un hematoma extraaxial, ¿sí? O extraparenquimatoso. Después, si es subdural o epidural, puede ser un poco más fino, ¿sí? Es importante porque pueden tener un tratamiento diferente, pero sería como un poco más fino, ¿sí? Fíjense que incluso tiene un pequeño cefalohematoma ahí en el tejido blando, ¿sí? Un chichón en la cabeza. O sea que ese paciente tiene un hematoma epidural frontal derecho, ¿sí? Que habrá que seguramente drenarlo, pues después eso puede crecer y se hace compresión del parénquima, ¿sí? Ven ahí. Bien. Ahí está la diferencia, ¿sí? Ven lo que es el hematoma, la localización epidural, ¿sí? Ahí ven la dura, ¿sí? Que es la imagen, la línea gris que ven acá, la dura madre, por fuera de la dura madre y por dentro de la dura madre, perdón, en este caso, ocupando el espacio subdural, ¿sí? Entre la aracnoides, digamos, y la dura madre. Subdural y epidural. En general tiene el epidural, adopta esta forma así de panza para los dos lados, en cambio este tiene más forma de semiluna. Vuelvo a decirle, eso sería ir un poco más allá. Lo que nadie puede dejar de saber es que el hematoma no está en el parénquima, sino que está fuera del parénquima, ¿sí? Eso es muy importante. Paciente que viene con un cuadro agudo, ¿sí? De paresia brachiocefálica derecha en este caso. Es compleja la imagen, pero tratemos de verla juntos, ¿sí? ¿Qué secuencia te parece que es esta? T1, T2, ¿cómo ves el líquido? Blanco, T2. Blanco, T2. Y esto es una secuencia que se llama FLAIR, ¿sí? Que seguramente en neuro se las habrán nombrado, ¿sí? Que en general pone en evidencia más el edema, ¿sí? Que es parecida al T2, ¿sí? La diferencia es que apaga el líquido cefalorraquídeo y deja más en evidencia el edema dentro del cerebro. ¿Qué te parece que puede ser? La primera que era la primera imagen en T2. ¿Te parece que hay una lesión ocupando el espacio o es simplemente una afectación del parénquima? ¿Hay alguna lesión tumoral? ¿Te parece que puede ser? No, bien. O sea que parece parénquima sano, ¿sí? Pero en este caso con mayor señal en T2 del lado izquierdo y en FLAIR. Una infiltración, sí. ¿Eh? Una infiltración, sí. Perfecto, ¿de qué? De líquido. ¿Eh? De líquido. Claro, de líquido, de edema, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué puede tener? ¿Qué digamos, evento, digamos, patológico puede generar edema o inflamación de una parte del cerebro que se representa, digamos, con una paresia, como te dije yo? ¿Por qué se puede edematizar así una parte del cerebro? Un infarto. ¿Eh? Un infarto. Perfecto, ¿sí? Un área de cerebral que tiene un trastorno de perfusión, ¿sí? Por lo tanto, genera una ACV, ¿sí? Un trastorno vascular que hace que genere edema en una zona y por lo tanto se representa después clínicamente. Bien. ¿Te animás? Un paciente con una lumbalgia sin irradiación, ¿sí? Lumbalgia, un dolor constante ahí lumbar. ¿Tomografía o resonancia? Tomografía de columna. ¿Por qué tomografía? Fíjate el hueso. no sabía. Resonancia. Resonancia, bien. T1, T2. T2. Bien, ¿por El qué? líquido se ve blanco. Perfecto. ¿Te parece que tiene algo patológico? Vamos a lo más fino y empecemos de la descripción de toda la columna, ¿sí? ¿Cómo te parece que están los discos? Este y este. Si querés un poco a diferencia de este otro o de estos dos. ¿Cómo los ves en colores? Decime. Más hipodenso.
Intenso, sí, en resonancia. Hipointenso. O sea, estos dos discos más hipointensos que el resto, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, ¿y por qué te parece que puede estar en una secuencia T2 más hipointenso los últimos dos discos que el resto de los discos? Porque tiene menos líquido. Menos líquido, exacto. Están más deshidratados, qué sé yo, Ajá. ¿sí? Tanto el espacio, o el disco, mejor dicho, el E4 y el E5, como el disco L5 y S1. ¿Alguno de los dos te parece que puede tener algo patológico? Están como produciendo un poquito, ¿no? Bien, más este, ¿no? Sí. Bueno, por eso. Por supuesto hay que ver el corte axial, hay que seguir estudiando el paciente, pero en principio uno podría decir que tiene una deshidratación de los últimos dos discos discales, dos anillos fibrosos, perdón, discales, con una mínima protrusión del disco o del anillo fibroso L4 o L5. Eso es todo lo que podemos decir por ahora. Habría que ver el axial para ver hacia dónde se va, como habíamos dicho, si es posteromedial, si es lateral, etcétera, pero en principio no hay duda que este paciente tiene una pequeña, o leve, por lo menos parece así, porque apenas hace una pequeña comba, discopatía L4 L5. Bien, ¿te animás? Paciente que también viene con una cefalea intensa, sin contraste endovenoso, ¿sí? Una paciente joven que ingresa a la guardia con 25 años, con una cefalea que nunca tuvo, ¿sí? Que no cede con ningún analgésico, que empezó hace pocas horas. Es una tomografía. Es una resonancia. Es una resonancia. Ah, tomografía, donde se Bien. ve eso. Donde se ve una lesión, no sé si es una lesión nodular más hiperdensa. Hipertensa. Hiperdensa, bien. En el lóbulo, sería Está bien, está difícil. Parieto. Parieto frontal, no sé. Bueno, sí, ponele, esto es parte del temporal y esto es parte del frontal. Sí. Anatómicamente es una zona bastante característica porque es la disposición de la arteria cerebral media izquierda, así que pasa que transcurre por esa región. Entonces, aprolijando lo que muy bien dijiste, y es lo que venimos diciendo que es lo más importante, se ve una imagen nodular espontáneamente densa, ¿sí? En la región, si querés, frontotemporal izquierda, o vinculada, como les dije recién, a la arteria cerebral media. Creo que hay después una foto un poco más característica para que lo veamos, pero fíjense que además de esa imagen, lo que se ve es una hiperdensidad de los espacios, ¿sí? O parte de los espacios subaracnoideos, ¿sí? Este paciente no importa, pero tiene un aneurisma de la arteria cerebral, ¿sí? Que seguramente se rompió, ¿sí? O tuvo una pequeña lesión y discurre, digamos, parte del contenido hemático denso también por el espacio. Hay otra foto que parece después más característica, así que no quiero ahora que nos mareemos un poco con esto, que parece que la próxima es mejor. Bueno, para no extendernos mucho más, ¿sí? Claramente, fíjese la imagen, lo que decíamos para diferenciar lo que es la tomografía de la resonancia, ¿sí? Un corte axial de la tomografía, donde se ve una fractura del cuerpo vertebral cervical, representada después en resonancia, pero me interesa que vean la diferencia entre lo que dijimos, tomografía computada, hueso blanco, y resonancia, hueso negro, ¿sí? Según lo que estuvimos diciendo, ¿qué podría ser esto? Bien, sin contraste endovenoso, un hematoma epidural, en este caso temporo-occipital, si quieren, izquierdo, también con su cefalohematoma ahí asociado. Volvemos a lo mismo, más allá de lo que sea, no hay duda de que es una colección hemática extraaxial izquierda, ¿sí? Colección hemática espontáneamente densa, extraaxial izquierda. Bueno, ¿qué lesión localizada sobre la glándula suprarrenal izquierda, ¿sí? Hipodensa, que tiene un valor de citométrico bajo, cercano a la 0 unidad de Hanfield? Es bastante característica, ¿sí? Bastante frecuente. Los adenomas suprarrenales, ¿sí? Adenomas, o también se llaman incidentalomas suprarrenales, suelen tener una densidad baja, ¿sí? Cercana, parecida a lo que son los líquidos, no porque sea quística o líquida, sino porque, como el hígado, ¿sí? ¿Cuál sería la imagen? Esta de acá, mirá. Esta de acá, que ahí está tomada la densidad con este circulito para ver qué densidad tiene. El concepto que quiero que recuerden es el siguiente. Antes vimos una foto de una esteatosis hepática difusa, ¿sí? El hígado normalmente, ¿qué densitometría tiene? Decíamos, normalmente el hígado, como el vaso, 40, 50, 60 unidades de Hanfield, ¿sí? Partes blandas. Si yo el hígado lo infiltro con grasa,
la densidad, como decíamos, va a bajar. ¿Tá? Si yo lo infiltro con mucha grasa, ¿qué puede pasar con la densidad del hígado? Que dé negativo o que dé cero, ¿sí? El hígado normalmente tiene 60, dijimos 50 unidades de Hanfield. Si yo lo infiltro con grasa va a bajar, como vimos en la foto anterior, capaz que a 20. Y si hago una estatosis más severa todavía, puede llegar a bajar hasta 0. Eso no significa que el hígado se reemplazó por líquido, ¿sí? Sino que la infiltración grasa es tan grande que llegó a 0 unidades de Hanfield. Quiero que entiendan un poco la diferencia con lo que sería una lesión líquida, con lo que sería una lesión, en este caso, adenomatosa, ¿sí? Como el de la suprarrenal. No importa este caso, pero quiero que entiendan la diferencia entre eso, lo que sería una estatosis severa, que llegaría a 0 unidades de Hanfield, con lo que sería una lesión líquida, que sería 0 unidades de Hanfield. Sí. Pero ¿cómo nos daríamos cuenta? O sea, ¿tenemos que compararlo con otra tomografía anterior? ¿Cómo te darías cuenta que el hígado, por ejemplo, que tiene... Yo te marco un hígado que es esteatóxico, como el que vimos antes, y te digo que tiene 0 unidades de Hanfield. ¿Cómo sabrías vos que eso es un corresponde a una esteatosis? Sí, no... o a un gran quiste hepático. Quiste enorme, claro. Sí. ¿Cómo te parece que podrías darte cuenta? ¿Qué le va a pasar a ese parénquima que no le va a pasar al quiste? Ah, bueno. Capaz está heterogéneo. El quiste lo va a comprimir el parénquima. Y cuestiones de contraste. Ah, le va a realzar. Exactamente. ¿Sí? El parénquima sigue teniendo vasos, sigue teniendo estructura, el quiste nada. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es imposible que el hígado se reemplace por un gran quiste, pero si tuvieras duda, en realidad el parénquima hepático va a seguir realzando como realza normalmente, en cambio el quiste no va a realzar para nada. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de lo que era la listesis, ¿sí? La espondilolistesis, ¿sí? Que era el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre el otro, ¿sí? Que generaba lo que se llamaba una pseudoprotrusión discal, ¿sí? Fíjense que el disco no protruye por fuera del límite del arco del límite posterior del cuerpo, pero es una pseudoprotrusión porque fíjense que el disco, si uno sigue este límite, está protruyendo. Lo que pasa es que está apoyado sobre el cuerpo vertebral inferior, por eso se llama pseudoprotrusión discal. Bien, esto es lo que se llama análisis, en este caso es una paciente normal, ¿sí? No quiero marearnos con esto. Resonancia magnética, ¿sí? En este caso, secuencia T1, líquido cefalorraquídeo occipital negro con contraste endovenoso, con gadolinio. Primero, punto número 1 que quiero que vean bien para no confundirse, ¿sí? Esto que ven acá no es el hueso, ¿sí? Es la grasa. La grasa, bueno, por eso. Primero para que no se confundan, ¿sí? El hueso es lo que está dentro negro, ¿sí? Lo de afuera es la grasa que se ve blanca, la grasa subcutánea, ¿sí? Del cuero cabelludo. Entonces, resonancia magnética, secuencia T1, contraste endovenoso, ¿qué les parece? Habría que ver el sin contraste, ¿no? Pero sin contraste se veía todo con esta intensidad y obviamente con contraste tiene esa realce heterogénea. Sí, una más. Bien, un tumor, una formación sólida, ¿sí? Frontal, en este caso frontal izquierda, seguramente con parte del compromiso del lóbulo contralateral, con realce con contraste, con desplazamiento, con edema periférico, ¿sí? El edema ante uno se va a ver hipointenso, ¿sí? A diferencia de lo que vimos antes en el ACV, donde se veía hiperintenso el T2, en el T1 obviamente se va a ver hipointenso porque el agua se ve negra, ¿sí? Como el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto tiene el edema menor señal que el resto del parénquima. Eso me llama la atención. El líquido y el hueso se ven con densidades similares. Similar, con señal similar, que no es lo mismo. Ah. Señal, no es densidad. ¿Sí? Es cómo se comporta la estructura anatómica en la resonancia. Bien. Bueno, esto es una escoliosis, no tiene mucha importancia. Hueso largo, supongamos que es el fémur, que de hecho aparece porque se ven los cóndilos. ¿Qué les parece la lesión? El sol. El rayo de sol. Bien, perfecto. El sol naciente. O sea que tiene una irregularidad perióstica, sí, expansiva. ¿Qué les parece que puede ser? Un tumor óseo. Bien, un tumor óseo más con características malignas o benignas. Malignas, sí. La imagen, de hecho, de sol naciente o la imagen esta estriada, digamos, era más característica de lo que podría ser. La irregularidad cortical era más característica de lo que serían lesiones malignas que benignas. Bueno, no, la verdad que no tiene mucha... Un pequeño calculito ahí en el librete del distal, no. ¿Qué les parece que puede ser? ¿Tomografía o resonancia? Caramba. Vamos todavía, sí.
Es un paciente pediátrico, ¿sí? Un paciente de corta edad, porque fíjense que las suturas todavía están prácticamente bien abiertas, ¿sí? Todavía no hay una fusión. ¿Qué decías? Perdóname. No, la ventrícula dilatada. Perfecto, francamente dilatado, ¿sí? Tanto el asta frontal como el tercer ventrículo, como las astas occipitales. O sea que podría ser una hidrocefalia, perfecto. Si no quieren llegar hasta ahí, una dilatación, una severa dilatación ventricular, ¿sí? Esta es la imagen que mostramos una vez, que es la imagen en código de barras que se llama, que es la típica de un hemangioma en un cuerpo vertebral. Otra protrusión discal, en este caso sí se ve más franca, fíjense, ¿sí? La hidratación de los discos acá, menos acá, y prácticamente deshidratado el disco L5-S1, como vimos antes, con una protrusión discal que en este caso sí la podemos caracterizar. ¿Y cómo la describiríamos? ¿Que sea central o...? Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, perdón, ¿sí decías? Que sea central, que no me acuerdo mucho. Está bien. ¿Posterior o posteromedial o lateral? Eso, claro. Lateral, ¿sí? O sea que no va bien hacia atrás en el medio, sino que va un poquito hacia la derecha. Seguramente este paciente debe tener una lumbociatalgia, no solamente lumbalgia, sino que debe estar por alguna ciatalgia, porque parece que está insinuándose sobre el neuroforamen, ¿sí? Que es donde sale la raíz nerviosa. Por lo tanto, es una protrusión discal posterolateral derecha, ¿sí? O quizás hasta intraforaminal. Bueno, habíamos dicho que cuando se veía blanco dentro del disco podía ser un desgarro del disco, no importa, es más complejo. Vamos a los más importantes que quiero que recuerden. ¿Qué les parece esta? Sin contraste no venoso, un paciente con un pico hipertensivo. Hemorragia. Bien. Algo más quiero. No sería dentro de los ventrículos. Intracción. Entre los ventrículos Mirá, y si es subaracnoidea, todo lo que es el espacio subaracnoideo está bañado de líquido cefalorraquídeo, sé que circula por todo el cerebro. Por lo tanto, si fuera subaracnoidea, como el líquido cefalorraquídeo está constantemente en movimiento, tendría que verse sobre todos los surcos, ¿sí? Metida sobre todos los surcos. Vamos a hacer una cosa, olvídense de los ventrículos, sáquenlos de la vista, los ventrículos, y describamos esta imagen primero. Imagen de densidad aumentada. O espontáneamente densa, como decíamos antes. Intraxial o extraxial. Bueno, por eso, esa es la gran diferencia que quiero que vean, ¿sí? Esta es una colección hemática intraxial, o sea, intraparenquimatosa, ¿sí? En este caso tiene una hemorragia intraparenquimatosa, que la mayoría de las veces puede terminar en lo que se llama un volcado ventricular, ¿sí? La sangre va discurriendo por el parénquima y termina volcando en el ventrículo, ¿sí? O quedándose retenida en el ventrículo. Por supuesto, si yo viera el ventrículo solo, por ahí me costaría saber de dónde viene la sangre, pero con esta franca lesión intraxial... Eso está dentro del ventrículo, ¿no? La sangre sí. No, esta no, Esta es... Pero no falta el parénquima. Claro, debe estar aplastado, seguramente comprimido. Sí, debe estar seguramente comprimido. Por ahí genera un poco de... Pero fíjate que hay un poco de edema alrededor, ¿ves? Ahí en el parénquima, o sea que la diferencia con la que estuvimos viendo antes, en este caso particular, la colección es intraxial o intraparenquimatosa. ¿Qué nombre tenían esas así propio? ¿Propio? No sé si propio, pero era o sea, no era subdural, no era epidural. ¿Intraxial o intraparenquimatosa? ¿Y otro más no hay? No. No, estoy pensando que... No, debe que ser podrían haber no, dicho. que me voy a acordar yo mal, ¿no? Bueno, no. Por eso, básicamente son tres. Intraxial o intraparenquimatosa y después todas las extraxiales. De todas las extraxiales puede ser subaracnoidea, epidural o subdural. Ah, listo. Bueno, ¿tomografía computada o resonancia? Tomografía computada, bien. ¿Qué les llama la atención de estas vértebras? Tiene lesiones hiperdensas en el cuerpo. Perfecto. Lesiones, como bien dijo él, lesiones hiperdensas en el cuerpo vertebral, que uno lo podría traducir a lesiones de tipo líticas o blásticas. O sea, formadoras de hueso o destructivas, digamos, de hueso. Líticas. No, Plásticas, ¿sí? En realidad no hay agujeros, no está perforado, digamos, el hueso, sino que al revés. Tiene más cantidad de calcio, ¿sí? Más componente óseo que el resto de la esponjosa de la trabécula vertebral. Lo primero que uno pensaría probablemente que sea un compromiso plástico secundario, ¿sí? Como por ejemplo la próstata, que suele dar compromiso secundario de ese tipo. En cambio este, lítico, ¿sí? No hay duda de la diferencia, ¿sí? Plástico, ¿sí? Formador de hueso, y lítico, ¿sí? Está comiéndose parte del cuerpo vertebral, en este caso izquierdo, del lado izquierdo. Bueno, nada, una fractura que no vamos a nombrar. Habíamos dicho que las lesiones de este tipo, sí, endomedulares,
esclerosas, ¿sí? o radiopacas, perdón, que están dentro de la medular, podríamos vincular las dos cosas básicamente, lo que llaman los encondromas o lo que llaman los infartos óseos, ¿sí? Que son bastante características. Los más frecuentes son los encondromas, que lo habíamos nombrado, ¿sí? De todas maneras, es una lesión que no parece revestir demasiada gravedad, ¿sí? Revestir demasiada gravedad, no tiene ningún compromiso cortical, ¿sí? No afecta a los tejidos blandos, bien endomedular. ¿Qué señala la flecha? ¿Qué estructura anatómica les parece que es? Es una rodilla, ya les digo que es una rodilla. Dentro de la rodilla, ¿qué estructura anatómica les parece que va desde el borde anterior de la tibia hasta el reborde posterior del cóndilo? Un ligamento. Un ligamento, sí, cruzado en este caso, cruzado anterior. No sé. No importa, es fino, pero para que vean cómo se ve la normalidad y cómo se ve interrumpido en el caso de un paciente con ruptura del ligamento cruzado anterior. Otro paciente, en este caso, con una ruptura del menisco, del cuerno posterior del menisco, ¿sí? Fíjense cómo se ve una línea. ¿Dice como partido al medio eso? ¿El anterior o este? No, es el menisco. Claro, en realidad está partido al medio, inclusive lo más importante de todo es que contacta con la superficie articular inferior, ¿sí? A ver si me lo falla el pulso, ahí. O sea que si el trazo fuera hasta ahí y se queda en el medio, no tiene gran implicancia como si contacta con la superficie articular inferior, que obviamente le da bastante más importancia porque le genera más repercusión clínica. Rápido, 2 o 3 más y nos vamos. ¿Tomografía o resonancia? Tomografía. ¿Por qué? Porque hueso se blanco. No, de resonancia. Ojo, De grasa. grasa blanca alrededor, hueso en el medio. ¿Sí? Yo les digo que es una secuencia T1. La secuencia T1 tiene cierta similitud con lo que es la tomografía computada, en el sentido de que en general la sangre en la secuencia T1 también se ve espontáneamente intensa, ¿sí? O sea que este paciente tiene 2 colecciones hemáticas, ¿sí? 2 hematomas subdurales, bilaterales, ¿sí? Voluminosos. De todas maneras, la resonancia no es el método ideal como de estudio de inicio para evaluar los sangrados, por lo tanto, no quiero que se mareen, pero sí quiero que vean la diferencia entre lo que era la tomografía computada y la resonancia magnética. Bien, en otro plano. Quiero ver un poco las más importantes y nos vamos. ¿Qué les parece esta cadera con respecto a esta? Bien. Está como más metida, por decirlo. Bien, exacto. En general tiene mayor esclerosis, tiene más pinzamiento en la internilla articular, seguramente es un proceso degenerativo, es una artrosis de cadera izquierda. Obviamente después, una vez que va pinzando, disminuyendo la luz articular, empiezan a rozar las superficies óseas y se genera un cráneo perfil que tiene... Lesiones en saco abocado. Perfecto. Bien específico lo de ella, sino múltiples lesiones líticas, ¿sí? O sea, destruyen hueso, no forman hueso, ¿sí? Múltiples agujeros en el cráneo. El sacabocado general es más patognomónico de una patología que es el mieloma, pero tranquilamente uno puede escribirlo como múltiples lesiones líticas, que podría ser también un cáncer de mama, ¿sí? Con compromiso óseo, pero está muy bien lo que dijo, que son las imágenes típicas del sacabocado. Bueno, ahí está la que quería que vean. Sin contraste endovenoso, cefalea intensa. Y ahí venía lo que decías vos antes. Fíjense, ahí, ¿qué estoy señalando con el láser? Sangre, perfecto. ¿Y dónde? ¿Cómo se llama anatómicamente esta estructura? Este sería polígono de Willis. Sí, ¿quién dijo cesura? Bien. Bien, la cesura. ¿Qué es cesura? De Silvio, ¿sí? Silviano. Bueno, entonces, es una tomografía, decíamos, sin contraste, donde se ve también una imagen espontáneamente densa, que en este caso no tiene una disposición localizada, digamos, no se ven ni en la región frontal, ni en la región parietal, ni en la región intraparenquimatosa, sino que está ocupando ¿qué espacio? Que hablábamos antes. Que se distribuye por todo el cerebro, ¿sí?
subaracnoideo, por ejemplo, ¿sí? El espacio subaracnoideo decíamos que está bañado por líquido cefalorraquídeo que está en constante movimiento e intercambio. Por lo tanto, si yo empiezo a poner sangre en el espacio subaracnoideo, esa sangre no va a quedar localizada, sino que se va a expandir en todo el espacio subaracnoideo. Todas las estructuras anatómicas que nombramos, la cisura silviana, la cisura interhemisférica anterior, ¿sí? la cisterna supravermiana, ¿sí? Son todos espacios ocupados por líquido cefalorraquídeo, que si tiene sangre, obviamente, todos los espacios se van a ver densos, ¿sí? Normalmente esto tendría que verse con densidad de líquido cefalorraquídeo, o sea, baja. Bueno, fíjense que las colecciones, ¿sí? Depende de la evolución del sangrado, puede verse espontáneamente denso o también puede verse con una densidad más baja cuando va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Al principio se suele ver denso espontáneamente y después va bajando la densidad porque la sangre se va transformando y se va generando, o sea, la hemoglobina se va oxidando, y se va acercando más a lo que es la densidad del agua, ¿sí? Va bajando la densidad de la sangre y se va acercando más a la del agua. Por eso en este caso se ve una colección extraxial derecha, ¿sí? Pero con baja densidad, obviamente por la evolución que tiene el hematoma. A diferencia de este, ¿sí? Frontoparietal izquierdo, espontáneamente denso, o sea, es una colección hemática una colección hemática extraxial frontoparietal izquierda, que probablemente esté en el espacio subdural. Pero tiene que ir. Acordate, el epidural en general tenía forma de biconvexa, ¿sí? Panza para adentro, panza para afuera. En este caso tiene panza para afuera y concavidad adentro, ¿sí? A pesar de que hay una pancita, en general tiene una Claro, concavidad. pero eso no tendría que ver todos más partes, como que fue dijiste. ¿Que habría que ver qué? Si es subdural y no estaba como más expandido por todo el... Subaracnoideo. Subaracnoideo, ¿está? Sí, sí. Bueno. Epidural, convexidad para adentro, convexidad para afuera. Subdural, convexidad para afuera, concavidad adentro. Y subaracnoideo, como vos bien dijiste, repartido en todo lo que es los espacios subaracnoideos. Fíjense que como el paciente anterior veíamos estos espacios que normalmente están ocupados por líquido cefalorraquídeo blancos, ¿sí? O hiperdensos. Fíjense cómo se ve el espacio subaracnoideo en un paciente normal, ¿sí? Esto no se ve espontáneamente denso, se ve obviamente con densidad de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si hubiera una hemorragia subaracnoidea, todos estos espacios se tiñen de blanco, ¿sí? O hiperdensos. Este paciente tiene contraste endovenoso, ¿sí? ¿Y qué les parece que puede tener ahí? Podría ser un tumor, ¿sí? Una imagen nodular, tal cual. No lo están viendo ahora, pero les aseguro que sin contraste no tenía ese realce, o sea que tiene realce periférico. Podría ser un tumor, podría ser un absceso también, dependerá de la clínica del paciente, pero claramente hay una imagen que está sobrando. Bueno, ¿alguna duda? Muchas, me imagino.